Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Hernán Sánchez de Muner y soy estudiante de biotecnología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Voy a presentar la práctica seminario 2, determinación de la velocidad de reacción enzimática de la lacasa proveniente del hongo Coriolopsis gallica por medio de UV visible, para la materia de Laboratorio de Ingeniería de Reacciones Químicas. Vamos a presentar qué vamos a hacer en la práctica a modo de introducción para saber por qué estamos repasando cada uno de estos fundamentos. En la presente práctica vamos a medir la velocidad de reacción enzimática de la lacasa del hongo Coriolopsis gallica con ABTS como sustrato mediante espectrofotometría UV visible. Aquí tenemos nuestra lacasa, nuestro ABTS y vamos a obtener un gráfico como el que tenemos a la derecha, que se conoce como de Michaelis-Menten. Como no vamos a variar la concentración de enzima, pero sí la de sustrato, que es lo que tenemos en el eje X, vamos a ver este comportamiento y vamos a obtener pues la velocidad. Ahora, las enzimas. Los catalizadores son sustancias que aumentan la velocidad de reacción y que no se van a ver afectados. Y esto es algo que pasa justamente con las enzimas, los cuales son biocatalizadores de naturaleza proteica. Al inicio tienen una configuración, llega el sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato y después se disocia en la enzima, justamente como estaba al inicio, y ahora un producto. Ahora, los biocatalizadores son importantes ya que muchas reacciones biológicas sí se llevan a cabo, son procesos pues, favorecidos, pero la velocidad es demasiado lenta, como el caso de la oxidación del azúcar que ocurre naturalmente, pero de una forma tan lenta que no le sirve a un ser vivo. Por eso necesitamos estos biocatalizadores. Las enzimas tienen clasificaciones, pero la más clásica es por su actividad, que pueden ser oxidorreductasas, que pues básicamente transfieren electrones en reacciones de oxidación, reducción, transferasas, que van a transferir grupos funcionales, hidrolasas, que van a hacer reacciones de hidrólisis, obviamente pues va a requerir agua, las liasas, que van a hacer rotura y soldadura de enlaces, pero no va a existir la necesidad de agua. Las isomerasas, como su nombre lo dice, van a estar en procesos de isomerización y las ligasas o sintetasas se van a encargar de unir ciertas moléculas, pero van a necesitar una energía asociada, un ATP. Ok. Las enzimas dependen de su estructura terciaria cuaternaria para poder adquirir una actividad. Como sabemos, son proteínas y tienen estructura primaria, que básicamente son nada más la hilera de aminoácidos, la secuencia, secundaria, que tiene láminas beta y alfa hélices, y después viene la terciaria, que es donde muchas enzimas adquieren su capacidad catalítica. En esta tenemos ciertos enlaces, como son puentes de hidrógeno, interacciones como son puentes de hidrógeno, enlaces de puentes de disulfuro, después vamos a ver otros, pero en esta conformación ya se puede tener una actividad catalítica, ya que pues esto va a depender del sitio catalítico, que es donde se va a unir el sustrato y se va a transformar, donde va a ocurrir la reacción. Tenemos que muchas veces un aminoácido esencial en esa bolsa catalítica va a estar, por ejemplo, en el aminoácido 30 y otra va a estar en el 570, por ejemplo. Realmente están bastante alejadas, pero cuando adquieren su conformación terciaria, estas quedan juntas. Y de esa manera pues se puede llevar a cabo nuestra catálisis. Por lo mismo de que son proteínas, también les va a afectar lo que son pHs, temperaturas. Por eso, por ejemplo, en la PCR se usa TAC, porque sigue siendo estable a temperaturas muy altas. Ahora, la interacción entre enzima y sustrato ha tenido varios modelos para ser explicadas, es lo que tenemos en la parte inferior derecha. En un principio se pensaba que embonaban como si fuera una llave y una cerradura. A la llave le queda solamente una cerradura y la llave va a abrir solamente una cerradura. Pero después se descubrió que no era así. Esto se ejemplifica en el modelo de ajuste inducido, que podemos ver que tanto la enzima como el sustrato van a requerir ciertos cambios conformacionales para que se puedan unir y se pueda llevar a cabo la reacción. También tenemos que algunas enzimas son específicas para algún sustrato, mientras que otras van a aceptar múltiples sustratos parecidos. Para ser catalíticamente activas, muchas enzimas requieren de grupos prostéticos, cofactores o coenzimas.
En el caso de los grupos prostéticos, estos van a estar unidos más fuertemente, pueden ser covalentemente o también pueden ser algunos iones metálicos. Esto se le denomina metaloproteína. En el caso de los cofactores, lo que vamos a ver es que son uniones más débiles y temporales, y en las coenzimas estas van a interaccionar directamente en la reacción. Puede ser mediante, por ejemplo, recibimiento o transferencia de electrones, y lo que tienen estas es que sí se van a ver afectadas en la reacción. Tenemos el caso del NAD, que pasa a NAD oxidado a NAD reducido. Ahora, las enzimas, ¿cómo van a actuar? Básicamente lo que van a hacer es disminuir la energía de activación. Y eso es lo que hacen termodinámicamente. Toman un proceso y van a reducir la energía necesaria para que éste se lleve a cabo. Puede ser como la imagen de la derecha, donde vemos que la energía de activación solamente se reduce. O puede ser que en lugar del intermediario que naturalmente se crea, se lleve a la molécula a otros intermediarios, que al final de cuentas terminan en la misma molécula de nuestro interés, pero que requieren menores energías de activación. Algo importante es que solo se llevan a cabo procesos favorecidos y no se van a modificar el equilibrio de la reacción, solamente energía de activación. Ahora vamos a hablar de cinética enzimática. Aquí tenemos una ecuación que nos dice que enzima más sustrato da complejo enzima sustrato, da enzima más producto. Esto es como que la reacción enzimática más simple que puede existir, y existe disociación del complejo enzima sustrato hacia enzima más sustrato de nuevo. Esto lo vamos a ver, lo vamos a modelar con la ecuación de velocidad que tenemos aquí, que nos dice que nuestra velocidad es igual a K2, es decir, la constante que pasa del complejo enzima sustrato hacia enzima más producto por la concentración de este complejo. Ahora vamos a hacer uso de algo que se conoce como modelo de estado estacionario propuesto por Briggs y Haldane. Básicamente nos dice que cuando empezamos a agregar enzima y sustrato, sí existe un aumento de lo que es la concentración de nuestro complejo enzima sustrato, pero que después de un tiempo esto se va a estabilizar, vamos a llegar a un modelo estacionario, a un estado estacionario, donde la formación a partir de la enzima y el sustrato es igual a la descomposición en la enzima y el sustrato, más la descomposición en la enzima y los productos, que es lo que tenemos modelado aquí con la ecuación. Reordenando esto, tenemos la ecuación que está abajo, donde tenemos que la constante 1, que es la que nos lleva de enzima sustrato a complejo enzima sustrato, sobre la K a la menos 1, que es la disociación de este complejo, más K a la menos 2, que es el paso de este complejo a enzima más producto, pues la vamos a llamar Km, es de aquí de donde surge la Km. Como estas constantes son características para esta reacción, la Km también va a ser característica para esta reacción enzimática. Bueno, ahora entonces sustituimos y tenemos la ecuación que tenemos abajo, pero necesitamos también la concentración de la enzima total. Y eso lo podemos sacar de esta relación que tenemos aquí, que dice que la enzima total es igual a la enzima libre más la enzima que está en el complejo. Sustituimos y nos va a quedar la ecuación que tenemos hasta abajo. Ahora, después de un ordenamiento matemático, vamos a tener el cociente que tenemos aquí, que nos dice que la concentración de nuestro complejo enzima sustrato va a ser igual a la concentración de la enzima total por la concentración del sustrato sobre Km más concentración de sustrato. Podemos ver que aquí ya tiene forma, empieza a agarrar forma de lo que es nuestra ecuación de Michaelis-Menten. Posteriormente vamos a sustituir nuestra ecuación de velocidad, la que dice que velocidad es igual a K2 por enzima sustrato, y nos va a quedar la ecuación que tenemos a la derecha. Y ahora vamos a hacer una sustitución bastante curiosa. Vamos a decir que Bmax es igual a K2 por la concentración de la enzima total. ¿Qué relación guardan Bmax y la enzima total? Que nuestra Bmax se va a alcanzar cuando la totalidad de los sitios catalíticos, es decir, la totalidad de la enzima total, está siendo ocupada por los sustratos y pues está llevando a cabo lo que es la conversión hacia productos. Eso quiere decir que nuestra Bmax va a ser proporcional a nuestra enzima total.
Sustituimos y nos queda la ecuación que pues ya todos conocemos, que nos va a dar una ecuación como la que tenemos abajo, donde nuestra km va a estar a 1/2 de la velocidad máxima. Y bueno, entonces km la podemos utilizar como una forma de ver nuestra afinidad de la enzima por el sustrato. La Vmax podemos ver que está como una especie de asíntota que nunca va a ser alcanzada, pero podemos verla como un límite. Si nuestra concentración de sustrato tiende a infinito, se va a alcanzar nuestra Vmax. Obviamente esto no va a pasar en la práctica. Ahora tenemos ciertas linealizaciones de lo que es nuestra ecuación de Michaelis-Menten. Aquí tenemos las dos más famosas y que más se utilizan, que son Lineweaver-Borg a la izquierda y Eadie-Hofstee a la derecha. Aquí podemos ver cómo es que se linealizaron. Para el caso de Lineweaver-Borg, tenemos que nuestra y es igual a 1 sobre b0, o sea que va a estar en el eje de la y, es igual a km sobre Vmax, que sería nuestra pendiente por 1 sobre la concentración de sustrato, que estaría en el eje de las x, y nuestra ordenada al origen va a ser 1 sobre Vmax. Ahora algo curioso también es que la intersección entre el eje x y nuestra recta va a ser menos 1 sobre km. De aquí podemos sacar nuestros valores. En el caso de la de Eadie-Hofstee vamos a tener que la velocidad en el eje de las y va a ser igual a menos km, que va a ser nuestra pendiente, por nuestra velocidad inicial sobre concentración de sustrato, va a quedar en nuestras x, más Vmax, que va a ser nuestra ordenada al origen. Aquí tenemos un ejemplo. Ahora, esta, a pesar de que no lo vamos a ver como tal en esta práctica, abajo tenemos para la ecuación de Lineweaver-Borg cómo es que van a actuar pues los inhibidores, la inhibición enzimática. En el primero tenemos la inhibición competitiva, donde vemos que tanto la enzima, tanto el sustrato como el inhibidor van a querer estar en el mismo sitio catalítico, van a estar en el mismo sitio. Por lo tanto es que se le llama competitiva, van a competir por esta bolsa catalítica. Como podemos ver, la velocidad máxima no se va a alterar, ya que se supone es posible que se llegue a que toda nuestra enzima esté saturada por sustrato. Pero sí va a cambiar la km, porque la enzima que tenga unida el inhibidor va a ser como si no estuviera disponible y por lo tanto la afinidad es menor. En medio tenemos la inhibición no competitiva, donde existe un sitio para nuestro sustrato y un sitio para nuestro inhibidor. Como no se evita que el sustrato se una, la km va a ser igual para todos los casos, pero va a cambiar nuestra velocidad máxima, ya que el complejo enzima-inhibidor va a ser como si no estuviera disponible. Y por lo tanto la velocidad máxima es como si hubiera menos enzima. Es una forma más fácil de verlo. Y pues nuestra velocidad máxima va a cambiar. Por último está la competitiva, en el que el inhibidor se une ya al complejo enzima-sustrato. Y pues es así, se van a alterar tanto velocidad máxima como nuestra km. Pasando a lo que es la lacasa, tenemos que la lacasa es una enzima oxidasa que va a catalizar la reducción de oxígeno molecular a agua y que posee 4 iones cobres, por lo tanto se le suele llamar proteína multicobre oxidasa. Ahora, estas lo que hacen son que oxidan al sustrato al aceptar electrones en uno de los cobres, es el que tenemos solito ahí, que se le suele denominar T1, y transferirlos a un centro de cobre trinuclear, que es el que tenemos abajo, ese como clúster con 3 cobres. Pues bueno, la lacasa está presente en muchos organismos, en plantas, bacterias y hongos. De hecho, debe su nombre a que fue aislado primero del árbol de laca, pero no está en muchas plantas, ni en muchas bacterias. Principalmente está en hongos superiores, y está en hongos desde comestibles, como los clásicos champiñones, hasta hongos que están en la madera en decaimiento. Que es lo que nos interesa, es curiosamente el que vamos a utilizar, que es Corylopsis gallica, el cual se le considera un hongo de la podredumbre blanca. Las lacasas van a cumplir distintas funciones, como la síntesis de lignina en las plantas, ruptura de lignina en los hongos, y bueno, está la degradación y polimerización en plantas, y la formación de carposomas también en hongos. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos de espectrofotometría.
El sitio T1, el cobre que estaba solito, posee una absorbancia máxima a 600 nanómetros, con una constante de 5000 molar a la menos 1, centímetro a la menos 1. Entonces tenemos que como no vamos a aumentar nuestra concentración de enzima, el pico siempre va a aparecer igual, pero va a aparecer. El que sí va a variar es el compuesto ABTS, el cual cuando reacciona, al pasar por lo que es nuestra enzima la lacasa, va a adquirir ya como producto una coloración azul verdosa, que tiene una absorbancia máxima a 420 nanómetros, con constante de 3 por 10 a la 4 molar a la menos 1, centímetro a la menos 1. Ahora, ya tenemos la absorbancia, hacemos lo que en el seminario pasado, que pues es utilizar la ley de Lambert-Beer, que nos relaciona nuestra absorbancia con lo que es concentración. Vamos a tener entonces cómo es que va aumentando la concentración de lo que es nuestro producto conforme pasa el tiempo. Otra forma de decirlo, la velocidad. Materiales y reactivos. Vamos a utilizar un extracto de caldo de cultivo de Coriolopsis gallica que fue cultivado 14 días. Vamos a utilizar 10 mililitros de buffer de acetato de sodio con pH a 4.5 a 600 nanómetros. 50 mililitros de nuestro sustrato ABTS. Materiales, vamos a utilizar micropipeta de 50 microlitros, parrilla de agitación magnética y un espectrofotómetro UV-Vis de 4 celdas. Metodología, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar 1 mililitro de extracto del cultivo de Coriolopsis gallica, previamente crecido por 14 días, y lo vamos a centrifugar durante 1 minuto a 8000 RPM, reacciones por minuto. Vamos a extraer cuidadosamente el sobrenadante y pues las 4 celdas las vamos a etiquetar como 1, 2, 3 y aparte vamos a tener nuestro blanco. Podemos ver aquí que en todos los casos se va a utilizar 1 microlitro. En los sistemas 1, 2 y 3 va a ser del estrato centrifugado y diluido 100 veces. En el blanco vamos a usar agua. Referente al ABTS, ahí sí vamos a aumentar la concentración en los sistemas. En el primero va a haber 5, en el siguiente 15 y en el siguiente 30. En el blanco vamos a adicionar 30 y aparte vamos a adicionar el buffer acetato. Vamos a medir las absorbancias a cada uno de los sistemas a 436 nanómetros, que es más o menos absorbancia de lo que viene siendo nuestro ABTS, hasta completar 60 segundos. Ahora, como conclusiones, las enzimas son proteínas que catalizan reacciones al reducir la energía de activación para que se lleve a cabo el proceso. Ya vimos que, como tal, vamos a pasar de nuestra enzima más sustrato al complejo enzima-sustrato para finalmente terminar en enzima más producto. Quiere decir, la enzima va a terminar como empezó, en su formación inicial. Esto es característico porque pues, es un catalizador. Mediante la cinética podemos conocer parámetros importantes de las reacciones enzimáticas, como son Vmax y nuestra Km, que pues, es una medida de la afinidad del sustrato por el producto. Y finalmente podemos conocer el avance de la reacción enzimática de la lacasa con ABTS como sustrato de forma indirecta mediante la espectrofotometría UV visible. Eso sería todo, aquí están las referencias y muchas gracias.